Listo, doctor. Listo, muy bien. Entonces, Juan David Lacutir, todo tuyo, mijo. Bueno, doctor Khan, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Sociedad Colombiana de Umbrico por permitirnos tener este espacio. Este webinar de tendencia en cirugía de la taller, vamos a tener un equipo que creo que son las personas con un gran entrenamiento en Latinoamérica en este momento. Nuestro primer invitado es el doctor Daniel Rojas, que tiene o hizo el fellow con el doctor Emilio Calvo en Madrid, hizo el fellow también con el doctor Laurent Lafosse en Annecy y está compartiendo su experiencia de la taller artroscópico con tornillos. Ya lo ha compartido en dos congresos importantes, el último el de Roma. El segundo invitado es el doctor Gabriel Cárdenas, quien hizo el fellow con el doctor Pascal Boileau, con el profesor Pascal Boileau, y lleva a cabo su práctica en la ciudad de Viña del Mar y también tiene su experiencia en la tarea artroscópico con botones, también publicada y presentada en el último Congreso de Roma. Y finalmente el doctor Carlos Afanador, quien es fellow de la Fundación Santa Fe con el doctor Juan Carlos González y también fellow con el doctor Savoy en Tulane y con el doctor Madsen en Washington, que también ha iniciado su experiencia la taller abierto con botones. Entonces creo que tenemos una mezcla importante de tendencia en la taller con diferentes técnicas quirúrgicas que vamos a conocer la experiencia de cada uno de ellos. Pero antes quería hacer una pequeña introducción de por qué hablar de la taller y por qué consideramos tendencia en la taller. Primero, la cirugía de la taller yo considero que es un procedimiento innovador, o por lo menos lo fue en este momento histórico. En 1954, cuando hicieron la publicación de los primeros 4 casos de inestabilidad recurrente anterior de hombro tratada con esta técnica quirúrgica en este hospital en Lyon. En este momento, Michel Latallet se enfrentó a un reto y es hacer innovación en 1954 sin tener claridad de los desenlaces de la seguridad y de los costos de esta cirugía. Camino que luego corrieron o están corriendo otros exponentes como Eden Giviniedo, corrieron en su momento, John Tokich o Provencher, mostraron sus diferentes técnicas. Sin embargo, esta cirugía de la Latallet iniciada en 1954 yo creo que ha logrado demostrar diferentes cosas. Primero, la eficacia, segundo, la seguridad y tercero, los costos ya cuando uno profundiza en este tema. ¿Por qué lo ha demostrado? Quiero demostrar el primer punto con el seguimiento. Y es que si hablamos de cirugía de la taller, tenemos múltiples estudios que llevan más de 25 años de seguimiento publicados. Y estos 25 años no nos referimos a los últimos 3 años. El primer artículo fue publicado en el 98 con seguimiento de 10 a 23 años. Y en este artículo vemos que tenía una baja tasa de recurrencia en un número pequeño de pacientes, 95, pero seguidos en un tiempo importante. El segundo artículo del mismo año, del 98, que el IMI muestra también un seguimiento, pero ya no de 10 a 24 años, sino en promedio de 25.6 años, mostrando un desenlace ya no solo de baja tasa de recurrencia, sino también un desenlace funcional bueno en inestabilidad. Y lo crítica a los otros dos es que tenían poquitos pacientes. Pues entonces Ovelius, 10 años más tarde, publica 223 pacientes con un seguimiento promedio a 25 años, lo cual ya hace 20 años, hace 13 años era importante. Y en este no solamente muestra una baja tasa de recurrencia, un buen desenlace funcional, sino que ya muestra cómo cuando tiene un seguimiento alto ya empieza a salir la artrosis en los seguimientos con un alto nivel de artrosis hasta el 50%. Sin embargo, si uno profundiza, que es lo que hace que el IMI en el estudio de 2021 y compara su propia experiencia de seguimiento de más de 25 años, mira cómo la artrosis, si bien es importante en un porcentaje menor, realmente se considera artroplastia. Y vemos como en promedio de estudios de alto seguimiento, de largo seguimiento, de más de 50%, un porcentaje menor, que llega al 13% de artrosis severa, y aún inferior consideran artroplastia como tratamiento. Y finalmente, ya en los últimos años vemos como revisiones sistemáticas que solo incluyen ya estudios mayores a 10 años de seguimiento 15, muestran que tienen buenos desenlaces clínicos. Entonces, en conclusión, si yo le pusiera números a la cirugía de Latallet, podría decir con la evidencia que le estoy mostrando que tiene un alto nivel de retorno deportivo, que tiene una baja tasa de inestabilidad recurrente y que tiene un porcentaje de artrosis que realmente es sintomática o que requiera artroplastia no es tan alto. Sin embargo, todos los procedimientos tienen complicaciones y este procedimiento yo creo que disparó y es lo que generamos nosotros, o generó este estudio de nuestra discurso de decir que la cirugía de Latallet tiene hasta un 30% de complicaciones, lo cual es cierto y fue mostrado por Grisel en el 2013 con esta revisión de los estudios anteriores. Y fue un estudio que se enfocó mucho en complicaciones y lo demuestra. Sin embargo, cuando uno empieza a desglosar estas complicaciones, puede ver estudios posteriores como este,
de hace unos años que mira cómo la técnica de posicionamiento de los implantes pudiera influir o puede influir en el nivel o en la cantidad de complicaciones. Específicamente, ¿qué punto de la técnica? La longitud del tornillo superior y el ángulo de divergencia que en algún momento lo mostraba Lederman en su zona de seguridad y aquí ya se mostraba también con relación directa. Sin embargo, cuando hablamos de complicaciones, hablar de algo amplio, de pronto clasificarlas por niveles de severidad es importante y es lo que hacen este estudio de este año y mira las complicaciones a corto plazo y mira cómo las clasifica según severidad en que no necesita un tratamiento adicional, necesita un tratamiento adicional y necesita un tratamiento adicional quirúrgico. Y este nivel de complicaciones termina siendo el 4,9% en este seguimiento, con el 40% asociados probablemente a la técnica de posicionamiento. Entonces, en conclusión, uno podría decir que la talla ha resuelto demasiado a muchos problemas en la historia o en su historia de más de 50 años, que tiene un seguimiento con bajo nivel de recurrencias y que tiene un alto nivel de complicaciones que serias son bajas. Y este procedimiento que seguramente así se veía a Michel Latallé en su momento en el 54 cuando hacía su primera cirugía, tal vez en este momento se ve un poco así. Se ve una persona que va a hacer un procedimiento que es eficaz y seguro que tiene hoy en día un seguimiento a 25 años. Con esto la intención es darle apertura a la cirugía de Latallé y ver cómo podemos o qué estamos haciendo de pronto para cambiar o mejorar o innovar en esta cirugía, y en este espacio entran los invitados que tenemos. Nuestro primer invitado y la persona que nos va a dar paso en la siguiente charla es el doctor Daniel Rojas, que ya lo presenté, y quien tiene una experiencia importante en Latallé artroscópico con tornillos. Doctor Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy y por favor ya puede compartir su presentación. Muchas gracias, Juan David. ¿Se ve mi pantalla? Sí, señor, perfecto. Sí. Bueno, yo voy a hablar de la Latallé artroscópico con tornillo. Me gustaría dar las gracias. Para mí es un honor estar aquí con tres grandes expositores y también, sin lugar a duda, con mis amigos de Colombia, con quienes a muchos de ellos admiro por su gran trabajo, por sus habilidades y por la calidad humana. Así que muchas gracias por la invitación. En esta presentación no hay conflictos de interés. Primero voy a citar este artículo a modo de introducción. Es un artículo en donde habla del manejo de los defectos glenoideos anteriores, y lo nombro porque tiene un buen resumen de la literatura, y en este caso en particular vamos a hablar de la aumentación ósea glenoidea, donde vamos a hablar del procedimiento de Latallé, y en este caso principalmente del Latallé artroscópico con tornillo versus botones en cirugía abierta o artroscópica. En este artículo, como pueden ver, participa uno de nuestros grandes exponentes de Chile, que es Gabriel Cárdenas, que está aquí con nosotros. El Latallé artroscópico, bueno, descrito por el doctor Laurent Lafosse en ANECI el 2007, es publicado su primer artículo de la técnica quirúrgica, pero sus primeros casos los realizó el año 2003. ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo en relación al Latallé artroscópico? Eso es un poco lo que voy a tratar de hablar a modo de resumen en relación a la curva de aprendizaje, en la posición de los tornillos, en realidad hablar si realmente hay estructuras neurovasculares que estén en riesgo y las complicaciones. En relación a la curva de aprendizaje, este es un estudio donde participaron múltiples cirujanos de hombro ya experimentados. Fueron 12 cirujanos en 5 países, en total 573 pacientes, en donde evaluaron sin lugar a duda los tests clínicos, también imaginológicos, y vieron que sus resultados se equiparaban a la cirugía abierta, pero que era necesario alrededor entre 30 a 50 cirugías de Latallé artroscópica para sentirse cómodo con la técnica. Tuvieron una complicación en promedio del 12,4%, y ya pudiendo destacar que es una cirugía que es reproducible, comparable a la cirugía abierta. Este otro estudio en donde se evalúan también los primeros 25 casos, un estudio multicéntrico donde evalúan los 25 primeros casos de 5 cirujanos que realizan el Latallé artroscópico, y también acá podemos percatarnos que si bien el tiempo quirúrgico disminuye en los 20 casos, en los primeros 20 casos, las complicaciones no disminuyen y probablemente necesitamos más de 20 casos para poder sentirnos más cómodos al momento de realizar esta cirugía.
Este es un estudio interesante porque evalúa las complicaciones a corto plazo de la experiencia norteamericana. Fueron 83 pacientes con un follow-up promedio de 17 meses. La tasa de problemas que tuvieron en este seguimiento fue de 18%, con una tasa real de complicaciones del 10%. Dentro de este 10%, 9% requirieron cirugía, 4 de ellos removieron tornillos, una infección, y 4% presentó inestabilidad. Como pueden ver en la tabla número 2, abajo a la derecha, la casuística de cada uno de los cirujanos no sobrepasó los 30 casos, lo cual se condice con los estudios previos que hablan de que antes de los 20 a 30 casos las complicaciones siguen estando presentes. Eso en relación a la curva de aprendizaje. En relación a la posición de los tornillos durante la técnica artroscópica, el doctor Kani en su estudio demuestra que evaluando con TAC, que es una cirugía que es reproducible en cuanto a la posición de los tornillos y se equipara a la cirugía abierta con un buen posicionamiento de los mismos. En relación a las estructuras neurovasculares, bueno, acá estoy mirando desde una visión posterior. Me gustaría mostrar los primeros pasos de la Target, desde ya introduciendo la técnica. Ahí estamos haciendo el portal D en ese momento. Ingresamos, abajo tenemos el subescapular, está la coracoides, todo desde una visión posterior. Esa fascia que encontramos separando las estructuras neurovasculares nos protegen de la primera estructura nerviosa que vamos a tratar de identificar, que es el nervio axilar. Y como pueden ver, está bastante profundo en esta visión posterior del hombro. Luego pasamos nuestra visión al portal D, que se ve en la pantalla, y en el portal E tenemos nuestro vaporizador. Como les decía, estamos mirando una visión del portal D, que es el portal anterolateral, y ahí está el nervio axilar, el cual, si sabemos dónde está bastante protegido en cirugía. Luego, desde una visión desde el portal I de la imagen y trabajando desde el portal M, que es el portal más medial, hicimos la resección del pectoral menor y podemos ver el nervio musculocutáneo enfrente, el cual varía bastante en cirugía debido al pectoral menor. El pectoral menor muchas veces lo protege de mejor manera, y en otras ocasiones el RAF entre el pectoral menor y el tendón conjunto es más separado, lo cual si no sabemos y no vamos a buscar el nervio probablemente lo vamos a poner en riesgo. En relación a las complicaciones en la talla artroscópico, un estudio multicéntrico de 1.555 casos, fueron 6 cirujanos, todos utilizaron tornillos y se percataron, como pueden ver, que las tasas de complicaciones es baja, es una técnica reproducible, pero dentro de las grandes discusiones de este estudio es que no incluyeron la tasa de remoción de tornillo dentro de las complicaciones, lo cual nos deja un poco a la deriva en relación a esa comparación probablemente que hoy día vamos a tratar de dilucidar. Este estudio de Gresser, ya nombrado por Juan David, en donde fueron 1904 los pacientes de esta revisión sistemática, evaluaron pacientes con cirugía abierta y cirugía artroscópica, la gran mayoría de ellos el 90% fueron cirugía abierta, y la tasa de reparación en general fue del 6,9%, en donde el 7,5% de los pacientes requirieron reoperaciones, el 7,5% de los pacientes que requirieron cirugía, una nueva cirugía, fueron los pacientes de cirugía abierta, versus 2,7% de los pacientes que recibieron cirugía de la Target artroscópica. Como conclusión, que la tasa de complicaciones fue del 30%, 2,9% de los pacientes incluyeron unas luxaciones recidivantes post cirugía, y el 6,9% de los pacientes requirieron una reintervención. La técnica del ATI artroscópico en este estudio fue menor la tasa de reoperaciones versus la cirugía abierta de la Target. En cuanto a la posición de los tornillos, este es un estudio biomecánico en donde podemos percatarnos que la tasa de complicaciones con los tornillos aumenta cuando el ángulo de la superficie articular con el tornillo es mayor a 15 grados, por lo cual es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar nuestra cirugía, ya que con ángulos mayores de 15 grados estamos aumentando el riesgo de complicaciones de los tornillos.
También, solo para hablar un poco de la reabsorción ósea, en cuanto a la utilización de los tornillos, un estudio escáner evaluado por el doctor Di Giacomo y su grupo, en donde evaluaron 34 pacientes, se les realizó escáner y se percataron que aquellos pacientes que tenían defecto óseo glenoideos menores al 15% tenían mayor tasa de reabsorción ósea del injerto, lo cual también deberíamos tomar en consideración al momento de realizar una cirugía de la Target, independiente sea cirugía abierta o cirugía artroscópica. En relación al estudio de botones versus tornillos, este es un estudio realizado en Francia por el grupo de Berkel, y comparó estas dos técnicas y fueron 236 pacientes de cirugía con la Target con tornillo y 72 pacientes con botones. El follow-up promedio fue de 3.4 años y se percató que en cuanto a las recurrencias, el Target artroscópico con botones era estadísticamente significativo, con un 8,3% versus el 2,5% con tornillo, pero en contraparte, la reoperación debido a la remoción de tornillo y a las complicaciones de los mismos, era mayor en la tasa de pacientes con cirugía de la Target con tornillo, que tenía un 5,9% de reoperaciones versus el 0% de aquellos pacientes con botones. Entonces, ¿deberíamos migrar de un Target abierto a un Target artroscópico? Quizás. Creo que principalmente va a depender de cómo nos sentimos, de la comodidad que tenemos, pero probablemente, y a mi manera de ver, va hacia allá el camino. La ventaja de la artroscopía y mejor visualización, hay reducción de la cicatriz, mejora la estética, menor dolor postoperatorio, mejor satisfacción subjetiva de los pacientes y se puede convertir a cirugía abierta y podemos reparar las lesiones asociadas. Mensajes para llevar a la casa: el Target artroscópico es seguro, es eficaz, tiene buenos resultados funcionales e imagenológicos, es reproducible, tiene baja tasa de complicaciones serias y lo más importante, requiere una curva de aprendizaje con cirujanos que lo realicen con frecuencia y realizar prácticas cadavéricas previo a intentar realizarlo. Bueno, agradeciendo a mis profesores y no sé, Juan David, si vamos bien en los tiempos y paso enseguida a la planificación en la técnica quirúrgica o lo vemos después. Yo creo que estamos bien, puedes hacerlo de una. Y seguimos con... Perfecto. Entonces, en relación a la planificación preoperatoria, yo la evalúo con TAC a todos mis pacientes, evalúo los defectos óseos bipolares, y en este caso, como podemos ver en la visión artroscópica, confirmamos el defecto enganchante de la lesión de Hills. Yo opero en una posición de silla de playa, la verdad que bastante cercano a los 80-90 grados. Utilizo la técnica descrita por el doctor Lajos, son 7 portales. El portal anterior, que es el portal E, el portal H es por donde vamos a trabajar la coracoide, el portal D, que es a 2 centímetros inferior del borde anterolateral del acromion, el portal I está a nivel del receso axilar y el portal J está entre el portal D y el portal I. El portal M es el portal medial, que está a unos 4 o 5 centímetros medial al portal I. Utilizamos el kit, como les comentaba, con tornillos, y voy a pasar a la técnica quirúrgica. Yo lo divido en 5 pasos. La artroscopía diagnóstica, como podemos ver desde una visión posterior, confirmamos, lo primero que realizamos en cirugía es confirmar nuestra indicación, confirmar en este caso nuevamente que hay una lesión de Hill-Sachs enganchante con defectos óseos bipolares. Realizo mi portal anterior, que es el portal E. Desde aquí abro el intervalo rotador y voy a evaluar la estructura, en este caso la cápsula articular, que como pueden ver y luego de múltiples episodios está bastante laxa. Realizo la separación de la cápsula articular al tendón, o sea, al músculo del subescapular. Reseco el resto del labrum que queda en la parte anteroinferior de la glena y posteriormente, como vamos a ver en unos minutos, voy a marcar la hora del reloj, en este caso de un hombro derecho, de las 5 o'clock, que es donde voy a posicionar mi tornillo inferior. Ahí vamos a buscar
esta posición de las 5 o'clock. Entonces, como pueden ver, marco mi posición de mi tornillo inferior y posteriormente voy a realizar mi portal D, pero previo a eso estoy trabajando desde una visión posterior, sigo desde el portal anterior con el vaporizador y voy a buscar el nervio axilar para estar tranquilo el resto de mi cirugía. Ahí está el nervio axilar, en la parte superior la coracoide, a mi derecha el tendón conjunto, y ahora hago mi portal D, donde voy a introducir el Bissinger porque me voy a cambiar de visión. Ahora estoy mirando desde el portal D, y desde el portal anterior, que es el portal E, introduzco el shaver para preparar la glena anteroinferior. Luego de preparar la glena anteroinferior, tengo una visión nuevamente del nervio axilar enfrente, la coracoides arriba, el tendón conjunto a la derecha, y luego de esto utilizo el vaporizador para separar el deltoides y realizo un portal de fuera adentro, que es el portal I, como vieron, en donde ingreso el Bissinger para cambiar mi visión a este portal y proceder al segundo paso de la técnica quirúrgica, que es con una visión desde el portal I, y luego de realizar el portal J, que era el portal entre el D y el I, hacer la resección del ligamento coracoacromial y posteriormente realizar el portal M, que es el que vieron donde tengo el vaporizador. Resequé el pectoral menor y ahora desde el portal H estoy realizando los túneles, la posición de aguja, el brocado y el terrajado de los orificios. En mi caso, utilizo solamente un top hat, que es la arandela que estamos poniendo en el tornillo, en el orificio del tornillo inferior, para posteriormente hacer la osteotomía de la coracoide. Ese es el segundo paso, en donde luego de realizar ya la osteotomía de la coracoide y teniendo la pastilla ósea en la parte anterior del hombro, procedemos a hacer el split del subescapular. A nuestra derecha al fondo está el nervio axilar, tenemos la visión del subescapular enfrente, el vaporizador está trabajando desde el portal M, que es el portal medial, y estamos mirando desde el portal I, que está en el receso axilar. Esa es nuestra visión. Luego de definir la unión de los dos tercios superiores del subescapular con el tercio inferior, comenzamos nuestro split y a través del portal D introducimos un Bissinger para ayudar a separar entre los dos tercios superior y el tercio inferior, para posteriormente ingresar otro Bissinger desde el portal posterior y con ello poder separar el vientre muscular del subescapular para poder tener esta visión. Ahí estamos ingresando el Bissinger desde el portal posterior, como pueden ver. Y luego de esto, y ya con el split realizado, vamos a proceder. Siempre vamos a terminar de hacer nuestro split y siempre vamos en búsqueda del nervio axilar para estar tranquilos y proteger estas estructuras neurovasculares que tanto nos asustan en esta cirugía. Luego de terminar el split y ya teniendo esta ventana para ingresar nuestro injerto, terminamos de preparar la glena que ya habíamos preparado en el primer paso y posteriormente pasamos al cuarto paso, que es la preparación del injerto coracoide, el cual está en este momento en la parte anterior del hombro luego de la osteotomía. Entonces pasamos a este cuarto paso, utilizamos nuevamente un Bissinger que nos ayuda a separar el deltoides. Ahí está el injerto de la coracoide y desde el portal M ingresamos esta cánula que nos permite, con dos tornillos largos que están en el kit, cazar esta coracoide a través de los orificios que ya realizamos y manipularla dentro del espacio anterior del hombro. Ya, como pueden ver, con estos dos tornillos que introducimos, nos permite poder manipularla sin problema. En este momento es muy importante la conversación con el anestesista, ya que tiende a sangrar bastante y es el momento que necesitamos que nos bajen la presión arterial y el manejo con la bomba, ya que la estructura nerviosa, si bien está lejos, es algo que nos preocupa en todo momento.
A través del portal H, que es el supracoracoideo, comenzamos a realizar el fresado y cromatización de la pastilla, y luego desde el portal D lo terminamos para poder lograr una pastilla ósea congruente a la superficie articular, por lo cual siempre realizamos mayor fresado en la parte superior para evitar un mal posicionamiento o disminuir aumentar la superficie de contacto con la glenoide. Luego de esto ingresamos por el split ya realizado y gracias a nuestros fissingers que nos mantienen estas separaciones a nivel del subescapular, ingresamos la pastilla ósea hacia la zona intraarticular. Posteriormente a esto, la cirugía ya se convierte en fijar la coracoide. Para eso fijamos el injerto con 2 agujas de anterior a posterior, las cuales van a salir por la piel a nivel posterior, y luego de verificar que estamos en buena posición, vamos a poner el tornillo inferior primero, colocar el tornillo inferior primero. Para colocar este tornillo no lo vamos a apretar hasta el final de la cirugía, ya que luego de esto hacemos lo mismo con el tornillo superior, y luego terminamos nuestra fijación de los tornillos y hemos terminado nuestra cirugía. Al día siguiente, post cirugía, siempre lo primero que evaluamos las estructuras neurovasculares, porque obviamente es algo que siempre nos tiene preocupados. Y la evaluación clínica de nuestros pacientes es importante en toda técnica quirúrgica, y sobre todo cuando estamos partiendo, evaluar siempre a nuestros pacientes para ver si realmente en nuestras manos es una técnica reproducible, y también así aprender de nuestros errores. También evaluamos las complicaciones a nivel de TAC, la consolidación, la angulación de los tornillos y la posición de la visión artroscópica, que siempre es importante para poder ver después un resultado en nuestros pacientes. Mensajes para llevar a casa: tiene buenos resultados, reproducibles, y es importante siempre tener mentores y practicar en cada vez. Muchas gracias a todos por la paciencia de escuchar. Muchas gracias, Daniel. Muy buena la presentación, increíble la experiencia en el material artroscópico con tornillo, y ver la reproducción de la técnica de la FOS que tú has empezado en Chile. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, nuestro siguiente conferencista es el doctor Gabriel Cárdenas, que nos va a hablar de la técnica ya artroscópica, como nos mostró Daniel, pero ahora con otro método de fijación, como son los botones. Adelante, Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se escucha? Sí, señor, perfecto. Perfecto. ¿Y pueden ver mi pantalla compartida? ¿Bien? Sí, ¿Sí? sí, señor, perfecto. Ok, bueno, buenas noches. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un honor para mí estar aquí compartiendo esta interesante jornada sobre innovaciones y los cambios y las distintas tendencias en la teoría artroscópico. Les voy a presentar un marco teórico, mi experiencia, probablemente mis recomendaciones con respecto a la curva de aprendizaje que nos ha tocado tener en nuestro hospital en relación a la técnica de la Target por vía artroscópica, y en este caso con fijación con endobotones. Juan David ya nos introdujo de manera muy brillante con respecto a la importancia de la innovación en cirugía y en cirugía de hombro, que es lo que nos convoca a nosotros, nuestra pasión, y en ese sentido la historia de la cirugía de la Target evidentemente parte con la primera descripción, que como él mencionó en el año 1954, a propósito casi prácticamente de un evento accidental, tratando de hacer una cirugía de trillado. El doctor Latarjet describe esta nueva técnica innovadora por los argumentos que ya Juan David mencionó, y que abrió toda una posibilidad de tratar a los pacientes con un problema que hasta ese momento no estaba del todo resuelto. Esa cirugía ha mantenido en el tiempo, pero sin duda alguna que más allá de la descripción original, le debemos al doctor Balch la sistematización de la cirugía, la definición de su triple efecto protector y bloqueante del hombro estabilizador, y la sistematización también de sus distintos pasos que todos probablemente hemos visto en sus distintas charlas y videos que él tiene disponibles. Su experiencia alcanza prácticamente los casi 3.000 casos, así que gracias a él probablemente es que esta cirugía
la conocemos todo y la realizamos en nuestros distintos países, más allá de las diferencias técnicas que puedan existir. En relación a los seguimientos, bueno, fue mencionado con los largos periodos de seguimiento que pueden existir en esta técnica ya reportados. La serie del Dr. Balch, con más de 20 años de seguimiento, nos mostró una tasa de recurrencia muy baja, con una adecuada efectividad en términos de la recidiva. Sin embargo, tal vez algunas cosas que puedan quedar como preocupante o llamarnos la atención es un poco el mal posicionamiento reportado hasta un 20% de los casos, y las complicaciones asociadas a los tornillos que ya Daniel mencionó, puede ser un tema en este escenario. El 2007, como Daniel ya mencionó, el doctor Lafosse abre un nuevo universo, hace una nueva innovación disruptiva en la evolución de la historia de la cirugía de la Target, y es presentar esta nueva técnica vía 100% artroscópica, reproduciendo el concepto de la cirugía que el doctor Balch ya realizaba vía abierta hacia una técnica completamente artroscópica. Como fue citado anteriormente, para no ahondar más en esto, con 10 años posterior a su descripción, esta técnica mostró ser una técnica segura, efectiva, eficiente, con una baja tasa de complicaciones mayores, pero comparto con Daniel que algo que tal vez pudiera quedarnos un poco pendiente era el análisis de las complicaciones relacionadas con los tornillos y eventualmente el retiro que estos pudieran tener, porque otros trabajos han mostrado que puede ser significativo. En esa línea de análisis es que si consideramos este artículo recientemente publicado por el grupo del Dr. Boileau y como primer autor a Juan David, nos resume básicamente que las complicaciones relacionadas con los tornillos de la cirugía de la Target, tanto abierta como artroscópica, tienen un reporte de la literatura entre un 0 y un 16%, aproximadamente un tercio, o según el trabajo, o hasta un 50% de las complicaciones están relacionadas con los tornillos. En base a esta revisión sistemática, la técnica artroscópica mostró casi 3 veces más riesgo que la cirugía abierta de complicaciones relacionadas a los tornillos, y el retiro de tornillos fue más frecuente en la técnica artroscópica que la técnica abierta. Es por eso que el año 2013 el doctor Boileau detecta estas limitaciones, estas potenciales focos de innovación, siguiendo esa misma línea, y clasifica más o menos lo que pueden ser las dificultades y los problemas. Es decir, potencialmente puede haber malposición del injerto o de los tornillos, o complicaciones directamente relacionadas a los tornillos. Él propone una técnica nueva, innovadora, y propone dos combinaciones de cambio, es decir, él propone una técnica 100% guiada con material específico para poder corregir el tema de la malposición, y propone también cambiar el sistema de fijación de los tornillos, pasando a un sistema totalmente nuevo en la literatura y en la historia de esta cirugía, que es el sistema de fijación con endobotón. El año 2016 y posteriormente el 2019, él publica una serie con más de 100 casos y más de 120 casos con 26 meses de seguimiento con esta técnica, donde encuentra y publica una alta tasa de retorno deportivo, alta tasa de consolidación y adecuado posicionamiento del injerto, una baja tasa de recurrencia, ausencia de lesiones neurológicas, y en forma importante, que era principalmente el objetivo de esta innovación, 0% de fallas relacionadas al implante. Por lo tanto, anticipándome un poco a lo que puedan estar pensando algunos de ustedes, me preparé anticipadamente a algunas dudas razonables que pueden aparecer con respecto a esta innovación última en el manejo de la cirugía de la Target por vía artroscópica particularmente. Entonces, 4 cuestionamientos que me gustaría conversar brevemente con ustedes sería, en primer lugar, que son los cuestionamientos que uno normalmente escucha en las conversaciones de este tema, es si la fijación con endobotones será suficientemente estable para evitar la migración o rotación del injerto y hasta permitir la consolidación de este. Segundo, si no debería ser mejor usar 4 botones, porque a muchos les da a priori susto o resquemor utilizar solamente un par. ¿Qué muestran los estudios comparativos con respecto al uso de tornillos versus botones desde el punto de vista clínico, que es lo que nos interesa al final del día? Y bueno, ¿qué tal la curva de aprendizaje que tiene esta técnica en particular? Respondiendo a la primera pregunta, si en términos de estabilidad del constructo hay varios estudios biomecánicos en esa línea de análisis, digamos, que no muestran diferencias significativas con distintos modelos de análisis biomecánico en cadáveres con respecto a tornillos versus botones.
más bien lo que muestran, como la imagen de la derecha, son distintos modos de fallo, pero no una magnitud de carga significativamente diferente entre los dos sistemas. Si lo analizamos desde el punto de vista clínico, la evidencia actualmente disponible muestra que la migración y la rotación no es un problema clínico ni imagenológico significativo, y que la consolidación, según los distintos trabajos, es esperable en más o menos alrededor del 95% de los casos. Ahora, ¿qué les puedo aportar yo desde el punto de vista de la experiencia que nosotros hemos tenido, que fue la que presentamos hace una semana atrás en el Congreso de Roma? Que la migración no fue un problema para nosotros, pero sí la rotación efectivamente estuvo presente en nuestra serie en un 30% de nuestros casos, que todos ellos fueron dentro de los primeros 10 casos. Después no tuvimos más rotación, por lo tanto obviamente se concluye que es un problema de curva de aprendizaje y desarrollo de la técnica, que afortunadamente no influenció nuestro resultado clínico, por lo tanto lo categorizamos como un problema y no como una complicación, dado que la mayoría de ellos no migró, o sea, el 100% no migró, y como ven en la figura del escáner, consolidan de todas maneras. En términos de la consolidación, nuestra experiencia mostró que con los escáneres alrededor de los 6 meses de postoperatorio, la tasa de consolidación fue de un 70%, y la unión fibrosa estaba presente en un 25% de nuestros casos, que afortunadamente no afectaba los resultados clínicos de nuestra técnica, de nuestra curva de aprendizaje. Algo interesante que también nos tocó experimentar en pacientes que ya tenían más tiempo de seguimiento, es algo que el doctor Waloy ya había esbozado en una de las discusiones de sus artículos, y es que en los injertos de coracoides fijados con técnica de endoboton tienen la potencialidad de cicatrizar en forma diferida, es decir, la recomendación es realizar escáner, si es que no ha consolidado, a los 6 meses, realizar escáner a los 12 y eventualmente a los 18, 24 meses, porque hay un porcentaje importante de pacientes que van consolidando en forma diferida y logran finalmente tener una fusión, que es lo que esperamos le pase a nuestro 25% de pacientes que tienen un retardo o una no unión hasta ahora. En términos de algunos tips que podríamos analizar con respecto a cómo evitar este potencial problema, les menciono de un punto de vista histórico que nosotros del 2017 que estamos realizando fijación de la Target con endobotones. Partimos inicialmente con cirugía abierta, más una fijación con botones e instrumental que podríamos denominar no específico. Eran inicialmente botones para el sistema minar de reconstrucción acromioclavicular, que lo usamos por vía abierta, y adaptamos la técnica, y efectivamente nos encontramos con varios casos en los cuales, a pesar de que el resultado clínico era razonablemente bueno, la pastilla del injerto no lograba consolidar, y en algunos casos sufría una ligera migración. Desde el 2020, que el sistema de endoboton específico y el instrumental también llegó a nuestro país, por lo tanto hicimos durante el 2020 una técnica vía abierta, y luego desde el 2021 partimos con nuestra técnica 100% artroscópica hasta la fecha. En ese sentido, la incorporación de las guías específicas, del botón específico y especialmente el tensiómetro, es algo que nosotros pudimos ver tuvo un impacto significativo en el posicionamiento y en la tasa de consolidación de nuestros injertos, y esto es algo que fue ya explicitado en la literatura por el doctor Waloy y su grupo, que publicaron en el año 2022 este estudio comparativo de dos grupos de la Target con botones, con tensiómetro y sin tensiómetro, y ustedes pueden ver ahí que la tasa de consolidación, agregando este sistema de alta compresión, es significativamente más alto. Por lo tanto, esto es algo importantísimo para poder considerar al utilizar este sistema, si ustedes lo quieren partir utilizando. La segunda pregunta, que es muy recurrente también, es, bueno, ¿no sería más recomendable utilizar 4 botones? Bueno, esa experiencia también fue publicada por Hugo Barret y el doctor Walo el 2022, con 2 grupos comparativos de 2 botones versus 4 botones, y para no andar mucho detalle, pero yendo a las conclusiones fundamentales de ese trabajo, podemos ver que la técnica con 4 botones presentaba más dificultad operatoria, más tiempo quirúrgico, mayor edema, mayor costo en forma importante, no presentaba un beneficio clínico significativo, no habían diferencias en la tasa de consolidación, y al igual que sucede con los tornillos, la osteolisis era mayor en la zona superior del injerto, dejando el botón superior suelto y con pérdida de fijación.
¿Qué dicen los estudios clínicos comparativos? No hay mucho en este sentido. Este es probablemente el único trabajo que hay comparando botones con tornillos, aun cuando utiliza técnica artroscópica con botones y abierta con tornillos. Ustedes pueden ver que las diferencias son fundamentalmente a expensas de la tasa de complicaciones, del tiempo operatorio, no hay diferencias clínicas, y la tasa de consolidación muestra la misma tendencia que nuestra serie hasta el momento, que es que a los 6 meses consolida un 70% de los pacientes operados con botones, versus un 100% de los pacientes operados con tornillo, pero que durante los meses siguientes se normaliza la tasa de cicatrización con el sistema de endoboton, alcanzando un porcentaje mucho más alto, sin diferencias significativas entre ambas técnicas a los 12 meses, y sin diferencias funcionales, por supuesto. Finalmente, como punto 4, ¿cuál es o cómo es la curva de aprendizaje con esta técnica en particular, considerando la técnica artroscópica con botones? Hay una experiencia del 2018 de un grupo francés que nos muestra que aproximadamente ellos definen como 30 casos el número de cirugías con esta técnica que permiten obtener una meseta en términos de la estabilización del tiempo quirúrgico, que ellos en promedio después de 30 casos de 76 minutos, reportando que cada 10 casos ellos disminuyen 10% del tiempo, y disminuyendo la tasa de complicaciones que en esta serie, aun cuando eran los primeros casos de estos cirujanos, era finalmente entre lo intraoperatorio y lo postoperatorio, alcanzaba alrededor de un 10%, no habiendo complicaciones mayores. En nuestra experiencia, ¿cuáles son nuestros datos? Bueno, nuestro tiempo operatorio, incluyendo nuestros primeros 22 casos, es de 190 minutos, 191 minutos promedio, pero interesantemente, si comparamos los primeros 5 casos con los últimos 5 casos, podemos ver que hay una diferencia significativa con una reducción de más del 50% del tiempo quirúrgico, logrando una estabilización alrededor de las 2 horas de cirugía en los últimos casos. Nuestra tasa de complicaciones, tanto intra como postoperatoria, es bastante similar al grupo que anteriormente les comenté. ¿Qué tips and tricks podemos analizar en relación a esta técnica en particular? Anoté 8 puntos importantes, dentro de los cuales evidentemente nos vamos a enfocar mucho más en términos de la técnica quirúrgica paso a paso, pero me gustaría comentarles también que para empezar, creo yo, así como lo mencionó Daniel, es fundamental un entrenamiento avanzado en la técnica. No es una técnica que uno pueda llegar y comenzar haciéndola después de haber ido a un curso o viendo los videos por alguna sitio web, sino que hay que estar presente, observar muchas veces durante un largo periodo de tiempo a un máster en la técnica, para aprendérsela completamente todos los pasos, porque son bastantes. Luego uno puede empezar a practicar, obviamente en modelos plásticos, tal vez luego en cadáveres muchas veces, para finalmente recién comenzar a realizar nuestra curva de aprendizaje formal con pacientes. Otro punto relevante es conocer bien, en esta técnica que se hace con artroscopio de 70 grados, conocer bien la visualización que eso nos entrega, porque es bastante distinta a la de 30 grados, y por lo tanto eso cuesta algunas artroscopías, si no estamos familiarizados con ese artroscopio, poder orientarnos bien y tener las dimensiones y el perfil de visualización que ese artroscopio nos entrega. Los portales es importante que podamos probar cada uno de ellos antes con aguja, cada uno de ellos, porque nos van a condicionar la adecuada visualización, la adecuada osteotomía, y todos los pasos están condicionados en forma fundamental por el correcto posicionamiento de nuestros portales. El doctor Való los define en términos como de coordenadas. Yo prefiero, para evitar confusión en términos del lado de qué hombro utilizar, yo prefiero hablar de portales, un portal posterior y 5 portales anteriores, dentro de los cuales tenemos un portal superior e inferior, el lateral, medial y uno superolateral. Aquí pueden ver ustedes una imagen muy simple, pero para graficar cómo el efecto de visualización, del poder de visualización que tiene el artroscopio 70 grados, que estamos en el portal posterior, casi toda la cirugía se hace mirando desde el portal posterior, y podemos hacer o tal vez evitar muchos cambios de óptica utilizando el artroscopio 70 grados para poder hacer varios pasos que vamos a mencionar en breve.
Con respecto a la visualización, lo que recomendaría, lo que hacemos nosotros en nuestro hospital es usar ácido tranexámico, usamos epinefrina en los sueros, solicitamos tanto como es posible una hipotensión controlada de parte de los anestesistas, y estoy 100% de acuerdo con Daniel que es fundamental ahí una cercanía, ojalá una amistad con los anestesistas, porque en realidad el correcto y el adecuado y el completo desarrollo de nuestra cirugía está condicionado por el apoyo anestésico que podamos tener. Con respecto a la técnica quirúrgica, son 5 pasos en general, tal como lo describió el doctor Waloy, como lo esquematizó: el trabajo en la coracoide, luego viene un trabajo a nivel glenoideo, como pueden ver ustedes ahí en el video abreviado. Finalmente seguimos con el posicionamiento de las anclas en el tiempo glenoideo. Pasamos a un tercer paso que sería el split del subescapular, que lo hacemos inicialmente desde posterior, para luego completar el split desde anterior y hacer la adecuada transferencia de la coracoide a través de la ventana del subescapular, fijar la coracoide para cerrar o finalizar la cirugía realizando una reparación de banca artroscópica, que es un gran plus que tiene esta técnica, que nos permite no solamente hacer un bloque óseo, sino que también hacer una reparación capsulolabral. Para ir en detalle con los pasos, vamos a ir uno por uno para poder ser más precisos. El paso 1, que es el de la coracoide, ustedes pueden ver ahí, luego de resecar el intervalo rotador, estamos nosotros mirando desde posterior, siempre con el artroscopio 70 grados, resecamos el ligamento coracoacromial, y nos cambiamos a un portal superior con la radiofrecuencia, y hacemos la tenotomía del pectoral menor, y limpiamos toda la zona pericoracoidea sin necesidad de tener que cambiarnos de portal. Luego pasamos a hacer la preparación de la cara inferior de la coracoides con una raspa motorizada para dejar la superficie congruente a la glena. Continuamos con esta guía especial, que es una guía de 3 puntas que nos permite orientar adecuadamente nuestro túnel coracoideo, a través del cual vamos a poder rescatar las suturas y el botón. Ahí pueden ver ustedes el manejo de suturas, que es muy importante, y el rescate de superior hacia superolateral del botón. Ahí ven ustedes el rescate del botón, y para seguir y finalizar este paso con la osteotomía de la coracoide con la sierra motorizada. El segundo paso, el segundo tiempo, es el trabajo sobre la glenoide. Ustedes pueden ver ahí una preparación clásica, como para una preparación de banca tradicional. Se levanta, se eleva el tejido capsulolabral para prepararlo con la raspa motorizada y dejar una superficie plana que reciba nuestro injerto coracoideo. Usamos un sistema de tracción transitorio con PDS para poder trabajar mejor a nivel de la glena anterior, y posicionamos nuestra primera ancla, que nos va a dar una referencia de las 5 del reloj y otra a las 3, y estas nos van a permitir hacer la reparación de banca al final de la cirugía, y nos van a delimitar el espacio a través del cual va a ir nuestro injerto de la coracoide. Por primera vez en la cirugía nos cambiamos del portal al superolateral, desde el posterior al superolateral, utilizando la guía específica de la glena, desde el portal posterior, hacemos un brocado y el túnel glenoideo desde posterior a anterior, que es una forma muy segura de hacerlo. Luego de esto posicionamos nuestra lámina de spreader desde posterior hacia anterior, y logramos atravesar parcialmente nuestro subescapular, preparándonos para el siguiente tiempo, que corresponde al tiempo del subescapular. Ahí volvemos a cambiar nuestra visión hacia el portal de visión lateral, resecamos la bursa alrededor de la parte anterior del subescapular, y medializamos progresivamente hasta encontrar nuestra punta de la lámina de spreader artroscópica, momento en el cual es tiempo de identificar, de la misma manera que lo mostró el doctor Rojas, el nervio axilar, el cual vamos a proteger con un protector especial de estructuras neurológicas, y vamos a hacer nuestro split
desde posterior a anterior, y luego desde anterior vía el portal transpectoral, utilizando esta segunda spreader desde anterior hacia posterior, delimitando, como ustedes ven en la imagen, una adecuada ventana para poder hacer la transferencia a la coracoide. Ahí pueden ver también ustedes que aparece la broca que utilizamos para hacer el túnel glenoideo, y que nos da una orientación de saber a qué nivel estamos con respecto a la glena. Nuestro cuarto paso y bueno, y final de la técnica de la Target en sí es la transferencia y fijación de la apófisis coracoide. Hacemos tracción de las suturas desde posterior, lo cual va acercando progresivamente la apófisis coracoide a través de la ventana que nosotros previamente delimitamos en el tiempo anterior. Colocamos nuestro botón posterior, hacemos un nudo en ISA, traccionamos manualmente nuestro botón para que se introduzca hasta la cara posterior de la glena, y luego introducimos el tensiómetro, el cual utilizamos para ir comprimiendo y adosando la coracoide a la cara anterior de la glena. Ahí hacemos una compresión a 100 newton varias veces hasta que logramos tener una fijación que pasa de ser flexible a ser una fijación rígida a modo de perno y tuerca, logrando una altísima compresión y una estabilización, motivo por el cual es probablemente que podemos prescindir de un par extra de botones. Esa es la configuración que ustedes pueden ver al final del procedimiento, con nuestra lámina de spreader anterior que nos protege en todo momento, distanciando las estructuras neurovasculares mediales. Y el paso 5 es una reparación de Bankart convencional con las dos anclas que ya habíamos dejado previamente puestas en nuestro tiempo glenoideo, y hacemos la reparación a las 3 y a las 5 en forma convencional, y ahí pueden ver ustedes cómo es la visualización de la Target con el bloque de la apófisis coracoide en relación a la superficie de la glena, y finalmente cómo el complejo cápsulo-labral, que se protege en todo momento, termina dejando el injerto extraarticular y agregando nuestro efecto bump de la reparación de banca. Algo importante es que, como mensaje también para todos nosotros, nunca debemos perder, creo yo, que un óptimo lateral abierto siempre va a ser mejor que un deficiente lateral artroscópico. Entonces no debemos tener ninguna complicación en saber cuándo la cirugía está muy compleja, muy larga, y necesitamos transformar nuestra cirugía a cirugía abierta. Como mencionó Daniel, creo que es fundamental seguir a nuestros pacientes porque de ellos aprendemos y gracias a ello podemos mejorar. Este es un paciente que yo operé con botones vía abierta en el hombro izquierdo y que finalmente, el 2017, que evolucionó posteriormente con una inestabilidad del hombro contralateral, y operamos finalmente por una vía abierta el lado izquierdo, y operamos en su momento por vía artroscópica el lado derecho con este sistema de endoboton, y con un buen resultado en ambos hombros, por lo que el paciente está contento con su resultado. Este otro paciente que fue intervenido por una cirugía de Bankart, que tuvo una recidiva y que fue derivado a nuestro hospital, y que revisamos con esta misma técnica, pese a que rotó un poco el injerto coracoideo. Ustedes pueden ver que está perfectamente congruente con la glena, y el resultado funcional es bastante bueno. En conclusión, podríamos decir que la cirugía de la Target artroscópica con guía específica y con instrumental específico, porque si recordamos el trabajo que Daniel mostró del grupo francés de París, que mostraba mayor recidiva con la técnica artroscópica con botones, esos botones de ese estudio no son específicos para la Target, son botones de disyunción acromioclavicular. Entonces no es comparable con la técnica estándar que hoy en día deberíamos considerar hacer. Así es que esa técnica con fijación con botones específicos, un par, como les mencioné, es una técnica segura y reproducible que presenta baja tasa de complicaciones y una alta tasa de satisfacción y de efectividad demostrada ya en el seguimiento con series grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Increíble experiencia y muy chévere conocer la otra opción, que es la técnica guiada con botones y con otro método de fijación. Ya hemos visto entonces la técnica artroscópica con tornillos, la modificación de la técnica artroscópica con botones, y hay una opción que yo creo que es bien relevante para nuestro medio cuando no tengamos las personas que quieran tener un cambio en la técnica de fijación, y la técnica de fijación mini abierta pero con botones, que es la propuesta que el doctor Afanador nos va a presentar a continuación. Adelante, doctor Afanador.
Juan David, me confirma si me están escuchando bien y si están viendo la presentación. Perfecto el sonido y viéndolo también. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Juan, por la invitación, a la sociedad colombiana también por tenerme en cuenta para participar en el webinar. Un saludo especial para Daniel y Gabriel. Y muchas gracias por la presentación también y compartirnos la experiencia con el ataque artroscópico. Quiero aprovechar también antes de comenzar para saludar a las 50 personas, un poco menos, que están conectadas todavía. Mi presentación, como bien lo manifestó Juan David, es ver si dentro de todas esas técnicas que ya vimos con detalles, si también existe espacio o hay opción para hacer el latarjet abierto, pero en este caso usando la fijación con botón. Para poder desarrollar este tema lo voy a hacer con base en preguntas que voy a ir resolviendo pues a medida que vamos avanzando en la presentación, para al final de cuentas tener como un fundamento para poder justificar una u otra posición. La primera pregunta que yo creo que tenemos que hacer y que es tal vez la más importante es que si sabemos, y por todo lo que ya han compartido con nosotros, para nosotros y ustedes en las presentaciones anteriores, si algo que ha estado ahí desde hace casi 70 años ha mostrado que funciona, ¿qué necesidad pues habría de hacer algún cambio en esta técnica? Entonces, para poder responder esa pregunta, les propongo que nos traslademos de donde actualmente nos ubicamos hacia el lugar donde ocurrieron pues unos hechos importantes que quisiera destacar y discutir con ustedes. El primero de ellos, como lo mencionaron previamente, fue una publicación por el doctor Lafosse en el 2007, donde es el primer reporte donde él manifiesta una forma de hacer la cirugía, pero solamente por vía artroscópica, y la justificación que él comparte con nosotros en esa publicación de las ventajas de hacerlo por vía artroscópica. Esto es que genera menor daño de los tejidos, a su vez que eso permite una mejor exposición y visualización, sobre todo de las estructuras neurovasculares, para tratar de disminuir las complicaciones que hasta ese momento estaban reportadas con el procedimiento abierto. A su vez, como es una técnica mínimamente invasiva, entonces el riesgo de infección es menor. A su vez, como hay menor cicatrización, él intuye que la rehabilitación en estos pacientes debe ser más rápido, y finalmente, por la mejor visualización, entonces aseguraría una mejor posición del injerto. Otro evento importante, como lo mencionaron antes también, ocurrió en el 2016, donde el doctor Boileau también hace una modificación a esa técnica artroscópica, introduciendo pues la fijación del injerto con botones. En este caso, además del cambio de dispositivo y, como lo mencionó Gabriel, el uso de unas guías y dispositivos específicos que permiten un mejor posicionamiento del injerto, y a su vez la implementación del botón para tratar de disminuir las complicaciones que hasta ahora estaban reportadas con el uso de los tornillos. A su vez, como está cambiando la técnica de fijación, él muestra que a pesar de ese cambio se puede obtener unas tasas de consolidación del injerto similares a las técnicas convencionales reportadas en ese momento. Entonces, ya con ese preámbulo, los objetivos que tengo para esta presentación es primero responder por qué seguir haciendo o por qué hacer abierta la cirugía de Latarjet. En segundo lugar, ¿por qué usar el botón en lugar de los tornillos como hasta ahora se han venido realizando? Y finalmente, compartir con ustedes algunos reportes de algunos estudios para poder ver la experiencia que se tiene con esto. Entonces, la primera de las preguntas es ¿por qué hacerlo abierto? Para eso quiero compartir con ustedes un par de artículos que comparan los resultados de la cirugía abierta con la cirugía artroscópica. Son un par de artículos que están publicados recientemente que quisiera evaluar con detalle con ustedes en algunos aspectos específicos. El primero, esto es una experiencia específica de un centro, de una institución como tal, donde encuentran en primer lugar o evalúan los resultados funcionales de los pacientes y encuentran que tanto esas escalas funcionales como los porcentajes de satisfacción y la necesidad de reintervención de los pacientes son similares entre los grupos, y por lo tanto la primera de esas conclusiones que es que ambos procedimientos ofrecen excelentes resultados funcionales. Y cuando ya evalúan otra variable que también es importante a la hora de definir el éxito de un procedimiento, que es el retorno deportivo y el retorno al trabajo de estos pacientes, tampoco encuentran diferencias que sean significativas entre ambos grupos. Y finalmente, la tercera conclusión que sacan es que la complicación básicamente en la recurrencia de inestabilidad, sea como un nuevo episodio de inestabilidad franco o como episodio de subluxación, tampoco muestran diferencias en sus pacientes en esa institución con base en su experiencia.
Sin embargo, si ampliamos un poquitico pues, el margen y vemos una revisión sistemática y un metaanálisis de los demás estudios que están publicados, encuentran que hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la cirugía abierta en lograr que esos tornillos con los que se hace la fijación del injerto sean más fácil que queden paralelos a la superficie glenoidea. Sin embargo, encuentran que el riesgo de no unión de ese injerto es un poco superior al que se obtiene con el procedimiento artroscópico. Y en el caso de la cirugía artroscópica es el mayor tiempo quirúrgico, entre otras pues, de las complicaciones. Lo más importante tal vez es que no encuentran diferencias en ninguno de los dos procedimientos en cuanto al dolor postoperatorio, que era una de las ventajas que mostraba pues, el procedimiento artroscópico desde su descripción inicial, en el déficit o en la rotación externa final, en las escalas funcionales cualquiera de las que se aplicaran, y en las complicaciones como inestabilidad de aprehensión o infecciones tempranas como la presencia de infección o hematoma, así como las complicaciones relacionadas con el injerto y con los tornillos y la aparición de una eventual artrosis en el seguimiento final. En esas sí no encuentran ninguna diferencia en cuanto a los procedimientos. Ahora bien, como ya lo han mencionado también antes, hay un detalle importante con el procedimiento artroscópico y es la presencia pues, de estos curva de aprendizaje, y teniendo como referencia la definición de esta curva de aprendizaje, que es la representación gráfica o es en un gráfico la relación que existe entre el esfuerzo de aprender y el resultado de ese aprendizaje, podemos evaluar que existen también dos artículos donde mencionan precisamente eso. Ya los han discutido en las conferencias anteriores, voy a hacer simplemente referencia a este, que es la experiencia también del Latarjet artroscópico con botón en un centro hospitalario, donde también encuentran que para lograr unos tiempos quirúrgicos o una posición del injerto óptima y una tasa de complicaciones que sea baja, similar o parecida a las complicaciones que está reportado con el Latarjet artroscópico, en este caso se necesitan alrededor de 30 procedimientos para poder llegar a ese nivel. Y ya, como también lo he mencionado antes, cuando se evalúa la experiencia un poco más amplia en múltiples centros y también un procedimiento en manos de cirujanos artroscópicos o cirujanos de hombro con experiencia, también cuando utilizan su objetivo o valoración primaria de los resultados del tiempo quirúrgico, también determinan que se necesitan al menos 30 o entre 30 y 50 casos para llegar a ese nivel de meseta y alcanzar esa curva de aprendizaje. Sin embargo, un detalle que también había mencionado es que estas complicaciones reportadas en este estudio, donde la principal sigue siendo las complicaciones relacionadas con el injerto, específicamente la fractura, también importante que también motiva pues al uso del botón, son las complicaciones asociadas con el material, en este caso específico con el uso de tornillos, que fue lo que se implementó en este estudio. Y vemos también que las complicaciones neurológicas, que es una de las preocupaciones que se tienen a la hora de realizar este procedimiento, realmente no encuentran que sean tan significativas. Finalmente encuentran que la tasa global de complicaciones están alrededor del 12%, pero que no están relacionados con la curva de aprendizaje. Es decir, que por más que yo alcance un tiempo quirúrgico óptimo entre los 30 y los 50 casos, igual la tasa de complicaciones va a ser más o menos constante en ese 12.5%. Si queremos ver la diferencia entre abierto y artroscópico y nos enfocamos en las complicaciones de ambos procedimientos, encontramos en este estudio también la experiencia de un centro específico de referencia donde encuentran que no se presentan complicaciones intraoperatorias y que tanto las complicaciones neurológicas como las relacionadas con el injerto no muestran diferencia entre el procedimiento que ellos inicialmente hacían abierto con tornillos y luego pasaron a hacer artroscópico con botón. Por lo tanto, concluyen que tanto la seguridad como las complicaciones y las reintervenciones en la experiencia que ellos tienen es similar. Ahora bien, si vemos esas complicaciones también, pero ya también revisando la literatura en general, no solamente centrándonos en un centro de referencia, encuentran en esta revisión sistemática que incluye un número importante de pacientes y de estudios, también encuentran que las complicaciones son más o menos parecidas en porcentaje, 6.1, 6.8% de complicaciones, y que no existen o que las complicaciones principales siguen siendo las relacionadas con el injerto, las relacionadas con el material que usamos para la fijación, y que vemos que las complicaciones neurológicas pues, no están dentro de las complicaciones principales. Por lo tanto, ellos concluyen que tanto en el procedimiento artroscópico de Latarjet como el procedimiento abierto no muestran tampoco que haya diferencias importantes en cuanto a complicaciones, y que se pudiera hablar que la tasa global de complicaciones relacionadas con el procedimiento está entre el 6 al 7%, que es un porcentaje pues, importante pues, o significativo desde el punto de vista tranquilizador.
Ahora la segunda pregunta que tenemos que responder es, listo, ¿por qué usar entonces el botón y dejar de usar el tornillo? ¿O se puede considerar el botón como una alternativa para la fijación? Aquí voy a mencionar un par de artículos o algunos artículos que ya se mencionaron antes, sin embargo voy a hacer énfasis en un aspecto importante. En este artículo donde muestran que los resultados son similares cuando se usan un par de botones, es decir, un botón anterior y un botón posterior, comparado con los 4 botones o los 2 pares de botones, donde se obtienen las mismas tasas de consolidación y que los resultados funcionales y la presencia de complicaciones son similares. Me parece que es una de las ventajas que tiene el uso del botón, porque no sé si les pasa lo mismo que cuando uno está en cirugía de la tarjeta abierta, el punto o la fase de la cirugía que consiste en hacer la osteotomía de la coracoides genera un poco de angustia saber que la longitud con la que quede finalmente el injerto sea la suficiente que me permita posicionar correctamente el par de tornillos y que tenga un buen puente óseo entre los orificios para que no se me presenten complicaciones de fracturas o falla del injerto. En este caso, como sé que solamente con un botón anterior y un botón posterior es suficiente, pudiera estar un poco más tranquilo porque, entre otras cosas, esa perforación es alrededor de 2.8 milímetros la broca, o sea que pudiera uno trabajar con tranquilidad sin preocuparse tanto por una adecuada longitud, aunque pues obteniendo una longitud suficiente del injerto. Otra de las ventajas es el uso de estos dispositivos o del sistema que está diseñado para la estabilización o para la fijación del injerto. El uso de este dispositivo de tensión permite convertir ese sistema que es flexible con el uso de los botones y la sutura en un sistema que es semirrígido y que a su vez permite o asegura o favorece la consolidación de este injerto, que en los casos reportados por el autor, que es el doctor Boileau en este caso, él reporta una tasa de consolidación que está del 96% de los casos a 6 meses, que es un dato importante cuando comparemos con los resultados obtenidos por otros grupos de trabajo. Eso es un detalle que me parece muy importante, lo mencionaron antes, pero quisiera hacer énfasis en él, y es que si bien todos los injertos que uno use en cualquier parte del cuerpo sufren un proceso de osteólisis, este grupo específico evaluó la osteólisis que se presenta en la coracoides con el uso de los botones y encuentran que se presenta en el 70% de los casos. Sin embargo, que se presenta una disminución global del volumen del injerto, solamente del 17% pues, de su volumen. Y en el comportamiento de esta curva se ve que hay una disminución o que esa disminución ocurre principalmente en los primeros 6 meses. Pero después ustedes ven en esa imagen también que hay un aumento o que la pendiente cambia en orientación. Es decir, porque hay un fenómeno de remodelación ósea que permite que ese injerto que sufrió ese proceso de osteólisis finalmente se adapte o adquiera una forma o adquiera la morfología similar a la glenoides nativa, y que incluso hay reportes donde se recupere la circunferencia de la glenoides en la parte anterior, o incluso casos donde inicialmente estaban con un mal posicionamiento en la región lateral o desplazados más lateral que pudiera generar un efecto de artrosis a futuro, encuentran que con ese proceso de remodelación adquiere la misma forma de la superficie articular de la glenoides, disminuyendo esa posibilidad de desarrollar esa complicación. Y a pesar de que se presenta ese porcentaje importante de osteolisis, los resultados funcionales no muestran que tenga algún significado clínico en cuanto a cirugía de revisión o presencia de recurrencia e inestabilidad. La desventaja que puedo encontrar dentro de los estudios que están publicados está relacionado con el tiempo de consolidación del injerto, porque este estudio específicamente evalúa con tomografía la consolidación en el injerto que se usa en la fijación con los 2 tornillos convencionales contra el injerto que se fija con un par de botones. Y encuentran que en todos los casos, en el 100% de los casos, el injerto fijo que se fijó con los tornillos a los 3 meses tiene una consolidación en todos los pacientes. En cambio, solo hasta los 6 meses, el grupo de pacientes a quienes se les hizo una fijación con botón, el 70% de esos pacientes adquieren o ya tienen consolidación ósea seguida pues, o valorada por tomografía. Esto es importante sobre todo en y me parece una desventaja y por eso lo pongo en este espacio, es porque bien, un subgrupo de los pacientes en quienes está indicado la cirugía de la Target son aquellos pacientes que son deportistas de alto impacto y que tienen una expectativa de retorno deportivo temprano. Entonces, una de las variables que se usa para definir si un paciente puede retornar al deporte es la consolidación del injerto. Entonces, tal vez en aquellos pacientes donde hacemos la fijación con el botón pudiera retrasarse un poquitico más ese proceso de consolidación y a su vez retrasar
el reintegro deportivo. En cuanto a costos, realmente no existen muchas publicaciones, tal vez el único que existe es una experiencia en Italia, donde ellos evalúan 3 variables para definir el costo entre la cirugía abierta y la cirugía artroscópica, que es el tiempo de quirófano, el costo del implante y el instrumental asociado. Entonces, en la cirugía abierta, ellos consideran que con 1 hora de cirugía y con el uso de los tornillos, el gasto que tienen en este momento, el 2016, y en esa zona del mundo que es en Italia, fue de 1.040 euros. A diferencia de lo que costaba en ese momento, el procedimiento artroscópico, que es un mayor tiempo quirúrgico, adicionar a los gastos el valor de los insumos, más los mismos materiales que se usaron en la anterior. Entonces sí existe una diferencia importante en los costos en cuanto a la cirugía artroscópica y a la abierta. ¿Qué existe en la literatura acerca de la cirugía abierta y fijación con botón? Realmente solamente encontré o existe un artículo publicado en la India en el 2021 donde usan 2 pares de tornillos para la fijación y usan una casa comercial distinta pues a la que está diseñada pues o que es específica para esto. Sin embargo, es el reporte de una técnica operatoria, pero no muestra ningún seguimiento clínico o resultados en estos pacientes. Por lo tanto, en la actualidad no hay seguimientos clínicos y todo lo que podemos obtener o la información que tenemos a la mano es con base en los estudios que se han hecho en pacientes con cirugía artroscópica con botón. Ya para concluir, entonces, si vemos ese debate inicial entre si hacerlo abierto o artroscópico, realmente ambas técnicas muestran que los resultados funcionales y las complicaciones son similares. Sin embargo, en la técnica artroscópica, por lo menos en los estudios muestran que requiere mayor tiempo quirúrgico. Vemos que hay una clara pues, curva de aprendizaje que es entre 30 a 50 casos, que eso hace que de pronto una persona que no tenga tanto volumen quirúrgico, pues es difícil que inicie este camino. Y además también vemos que desde el punto de vista de costos, hay un incremento en los costos pues, con la cirugía artroscópica. Ahora, si ya vamos al otro debate, que si es el uso de tornillos o botones, también vemos hasta ahora, aunque tiene menos tiempo, en la literatura que tanto los resultados funcionales y las tasas de consolidación son similares. La ventaja que tiene el botón es que pues, desde el punto de vista técnico es más fácil. Me parece una ventaja importante ese fenómeno de remodelación ósea que corrige o que permite la adaptación del injerto a la glenoide nativa. De pronto es el retardo en la consolidación comparado con la técnica abierta y habrá que esperar de pronto más seguimientos porque, como mencioné, es una técnica que lleva menos tiempo pues, en la literatura. Si nos devolvemos entonces y pasamos de Francia donde estábamos nuevamente pues aquí, pensaría que una de las conclusiones es que alguien que sea especialista en algo tiene la función simplemente de convertir en fácil lo que es difícil. Y por eso pensaría que la técnica abierta sigue siendo pues una alternativa fácil que está al alcance pues de la gran mayoría de los cirujanos de hombro, sobre todo aquellos que no tengan unos volúmenes tan altos que le permiten iniciar un camino para hacer la cirugía artroscópica, que igual también es viable hacerla, y que el uso de los botones me parece que es una alternativa al uso de los tornillos que pudiera pues ser útil en el futuro. Sin embargo, pues a pesar de todas estas innovaciones o tendencias, casi 70 años que han pasado desde la cirugía descrita por el doctor Latarjet, vemos que a pesar de esas modificaciones que hacemos, se conserva o se respeta esos principios quirúrgicos que son los que garantizan que esta cirugía siga siendo viable y ofrezca buenos resultados. Pues voy rápidamente a compartir pues unas imágenes de la técnica quirúrgica de la cirugía abierta con botón. En este caso, pues los pasos iniciales pues, de la cirugía convencional de Latarjet con la exposición de la coracoides, de su ligamento coracoacromial y pectoral menor, a su vez como la liberación de ambas estructuras. Después la osteotomía de la coracoides con la preparación de esa superficie inferior, el uso de esta guía específica que me permite, que se puede usar tanto para la fijación con tornillos como para la fijación con botón. En este caso incluso la longitud del injerto, como ven, está casi alrededor del 25 milímetros, o sea que se pudiera pues hacer cualquiera de las dos opciones de fijación. Después de hacer la perforación, esta guía que me permite medir la distancia que existe entre el orificio de perforación y el borde lateral de la coracoides, y a su vez me va a permitir definir la guía que voy a usar para la perforación o el paso de la broca a través de la glenoides. A su vez, la exposición pues, del subescapular y el ingreso a través de los 2 tercios superiores y el tercio inferior con la exposición de la glenoides anterior.
el uso de la guía, pues la preparación de esa glenoides, el uso de esta guía específica para la glenoides que garantiza que esa perforación sea paralela a la superficie articular de la glenoides y disminuir las complicaciones relacionadas con inclinaciones tanto del injerto como del material y que pueda comprometer el nervio supraescapular. El paso de esa guía canulada que va a salir en la, en la región posterior del hombro, como ya lo voy a mostrar, y a través de esa guía canulada un recuperador que permite pasar en este caso pues yo uso un PDS que me permite pasar bien sea la sutura desde posterior a anterior para anudar desde anterior, que pues a mí me parece fácil porque tengo una visualización del nudo, o también se pudiera hacer de posterior a anterior y anudarlo de manera similar a como se hace en la técnica artroscópica. En este caso, el paso ya de la guía o recuperado desde anterior y luego con la misma guía, la misma recuperadora, pasar los hilos a través de la coracoides. Aquí ya se hace el nudo de Niza, se baja y se ajusta pues el injerto contra la glenoides, el uso del dispositivo de tensión en 3 oportunidades, cada una de ellas con 100 newtons para la pretensión, tensión y postensión. Finalmente, pues después del nudo de Niza y de tensarlo, entonces hacer 3 nudos adicionales, aquí pues, con la movilización del ligamento coracoacromial para poder visualizar la posición del injerto con relación a la superficie glenoidea. Ya el control radiológico del paciente, que en este caso pues tiene una tomografía de control que permite ver una posición del injerto con relación a la glenoides que está por debajo del ecuador de la glenoides, que es donde recomiendan que debería estar ubicado, y a su vez viéndolo desde anterior. Ya la posición del botón en la región posterior, que como vemos está muy cerca de la superficie glenoidea, lejos de la escotadura espinoglenoidea y por lo tanto con el nervio supraescapular seguro. Y en la posición del injerto con relación a la superficie articular de la glenoides que permite que esté al mismo nivel. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor afanador. Doctor Daniel Rojas, Gabriel Cárdenas, Juan David Lacutir. Oiga, muchas gracias por el webinar. Vamos a hacer una serie de preguntas cortas. Yo creo que ya nos extendimos un poco en el webinar, pero es interesante ver todo lo que, o sea, las diferentes técnicas y cómo podemos manejar esta cirugía. Es una cosa interesante en el chat. ¿En qué casos ustedes consideran asociarlo a un remplissage? O sea, ¿con qué efectos o con qué Hillsat o ustedes verdaderamente hacen medición si es lesión on track, off track? O tienen la tendencia de que no es necesario medirlo. ¿Qué opinan de eso? El doctor Daniel Rojas. Gracias, Hernando, por la pregunta. La verdad es que yo mido siempre el Glentrack. Es algo que todavía tengo mis dudas de cuándo realizarlo. No he realizado nunca un remplissage asociado a un lateral artroscópico, o un lateral en general. Hicimos un estudio en Madrid con el doctor Calvo, en donde nos percatamos que de todos los pacientes que hicieron un lateral artroscópico con un seguimiento mínimo de 2 años, 6 de los pacientes presentaron, se mantuvieron off-track después del lateral y 3 de ellos off-track y 3 de ellos se mantuvieron, o sea, presentaron subluxaciones y fue estadísticamente significativo con aquellos pacientes que eran on-track. Entonces, habría la duda de a quiénes hacerle un remplissage. En mi caso, no he tenido la necesidad, no lo mido intra-off, la verdad, pero creo que sí hay casos para hacerlo. Gabriel, que viene un poco también de la tendencia francesa, ¿qué opina sobre la medición de los defectos óseos y en dado caso añadir un remplissage? O sea, ¿usted cree que todas las lesiones que son off-track con un lateral se puede convertir en on-track sin importar el defecto de Hill-Sachs de la localización? ¿Se escucha, cierto? Sí, creo que sí. Sí. Es muy buena la pregunta. En primer lugar, yo, bueno, obviamente hago la medición, como todos probablemente, del porcentaje de defecto óseo glenoideo.
Fundamentalmente me guío, no en forma dogmática, pero sí lo uso mucho en mi práctica clínica, un score multivariable, es decir, factores de riesgo para predecir el fallo de los pacientes, y en base a eso fundamentalmente indico mi cirugía de la Target, que en algunos casos pueden ser con defectos óseos mínimos, basado en factores de riesgo. No utilizo el Glenoid-Track, creo que en realidad, en mi opinión al menos, no tiene mucha utilidad más que a docente, académica o investigativa, pero en la práctica clínica yo creo que escapa a muchos factores que son finalmente los que condicionan el éxito de la cirugía. En mi opinión, y es lo que hago en la práctica cotidiana. En mi experiencia he realizado algunos pacientes la Target, más Hill-Sachs, Rempli-Sachs. La literatura, como dijo Daniel, lo plantea como un factor que está recién. Yo creo que van a pasar hartos años para poder dilucidar eso, pero es un factor, pero no está claro cuándo indicarlo, entonces es muy subjetivo. En mi experiencia y lo que yo hago en pacientes que tienen Hill-Sachs grandes, que normalmente en mis casos los 3 que he hecho son epilépticos, que tienen defectos humerales grandes, por el riesgo de que una nueva convulsión o dado el defecto muy grande puedan volver a tener reluxaciones o quedar con aprensión, que eso es algo que puede pasar con algunos Lataret. Entonces en ese caso lo he hecho y he tenido una buena experiencia con eso. Perfecto. Otra pregunta del chat para el doctor Afanador o también Juan David. Aquí están hablando sobre precisamente la rehabilitación. Como ustedes mencionaron, con los botones se demora un poco más en haber una consolidación, ¿sí? Que eso ya lo vimos, obviamente, al final del segmento sí van a tener consolidación. ¿Esto en alguna forma va a retrasar la rehabilitación o se rehabilita igual que un Latarjet con tornillos? Doctor Afanador. No, a ver, realmente pienso que el protocolo de rehabilitación no cambia. Lo que sí pudiera llegar a afectar es esas variables que uno usa para definir qué paciente puede retornar o en qué momento retornar al deporte, que fue lo que quise hacer énfasis ahí, pero el protocolo de rehabilitación sigue siendo el mismo, con la protección pues, del injerto para favorecer la consolidación. Y ya, pero no tengo un protocolo distinto, ni creo que aparezca reportado un protocolo distinto de rehabilitación comparando o lo que se venía haciendo con los tornillos y ahora con el uso de los botones. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Perfecto. la Ujú. de retorno es por inicio de actividad deportiva según los protocolos que están publicados en la serie de tornillos de botones. Son 3 meses. Pero llama la atención, por ejemplo, en la serie de Philippe Tessier que Gabriel referenció algunos factores que pueden estar relacionados con la consideración tardía como aumento del diámetro del túnel de seguimiento, que queda todavía como en controversia si en esa subpoblación que uno utiliza botones que tiene esos enlaces podría uno hacerlo un poco más tarde, pero en términos generales yo utilizaría el mismo punto de corte. Perfecto. Una pregunta para Gabriel. Sí. Yo quisiera comentar muy breve porque en relación a la pregunta creo que es muy buena, comparto 100% la opinión de Carlos, en fondo no cambia nuestro protocolo. Antes cuando se hacía a la antigua usanza, digamos, el doctor Balch no hacían escáner de control, no se sabía si los pacientes efectivamente estaban consolidados con tanta certeza como podemos saber hoy en día y no habían protocolos diferenciados. Yo creo que la conclusión de esos estudios que sugieren que la rehabilitación debería ser más lenta o uno debería tener más cuidado, dado que el sistema de endoboton tiene una consolidación probablemente más tardía que con tornillos, no es una conclusión correcta porque clínicamente los pacientes se comportan estables de todas maneras, el sling effect está actuando igualmente y por lo tanto uno puede seguirlos con escáner para tener certeza que van a consolidar, pero el protocolo no debería cambiar. Una pregunta para el panel y espero, Danilo creo que va a ser el primero en responder. Él nos mostró que el porcentaje de efecto óseo está asociado al el éxito o la presencia de osteolisis de la target. Él habló de un 15%. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes toman de referencia de pérdida ósea de la glenoides para indicar un Latarjet? 13,5, 15, 20, 25. ¿Con qué porcentaje ustedes toman esa decisión? Daniel.
Gracias, Nando. La verdad es que yo opino igual que Carlos y que Gabriel también ya lo comentó. Tomo en consideración todos los factores de riesgo. Si tengo pacientes que, como todos sabemos, que son deportistas deportistas de contacto, que son hiperlaxos, los tomo mucho en consideración. Pero si hablamos de defecto óseo glenoideo probablemente tal, probablemente sobre el 10% o 13,5%, pero 10% creo que sería mi límite inferior, aún sabiendo que la gran mayoría de mis pacientes tienen por lo menos un 15%. Yo tengo una pregunta para Daniel, precisamente que está hablando es, pues Gabriel nos hizo énfasis en el easy score básicamente cuando hablaba de los factores de riesgo y dejaba de pronto a un lado la parte de medición con medio de Glenoid Track. ¿Tú sigues utilizando ISIS? ¿Incluyes ya, por ejemplo, G-Teams para tomar la decisión? ¿O cómo incluyes tú la pérdida ósea medida en TAC dentro de tu algoritmo de decisión de la taller? Yo considero el G-Teams, yo tomo ambas scores, pero finalmente el G-Teams me permite medirlo de mejor manera los defectos óseos, pero sin duda el defecto óseo glenoideo sin duda es el más importante al momento de definir mi indicación de la tarjeta. Hay otra pregunta que hicieron por el canal de YouTube que me pareció interesante, que creo que Daniel nos hablaba de eso antes, y era las técnicas para manejar el sangrado durante la cirugía artroscópica, que es un reto, de cierta forma, por la longitud de la cirugía y la cantidad de pasos. ¿Cuáles son las técnicas que tú utilizas para controlar el sangrado en la cirugía? Bueno, ahí creo que opinamos lo mismo con Gabriel. Yo ocupo menos epinefrina, eso sí. El ácido tranexámico lo utilizo de regla, una hora antes mientras están haciendo todo el trabajo de bloqueo, que le pongan el ácido tranexámico también, junto a los antibióticos. Y mi problema mayor es el momento de la osteotomía y después el split del subescapular, que a mi manera de ver son los pasos más complejos, y luego la osteotomía me va a sangrar, entonces la conversación con el anestesista es súper importante, y el manejo de la bomba, ahí juego mucho con subidas de presión y bajas de presión, dependiendo el paso quirúrgico en el cual me encuentro en cirugía. Súper, Daniel, muchas gracias. Otra pregunta en relación a cuando hablaste de uno de los pasos difíciles es la tenotomía o el split del subescapular. Yo miraba que en tu técnica utilizas Dobby-Singer en lugar del spreader específico que utiliza Gabriel. El set instrumental de la artroscópica con tornillos, realmente lo que tiene adicional es la guía de los tornillos, pero no involucra ningún otro instrumento adicional, ¿cierto? Para hacer ese spreader solamente Dobby-Singer y la pistola para poner los tornillos. Sí, efectivamente, tiene dos agujas largas que son dos agujas Kirchner que nos van a permitir fijar el injerto posteriormente. Tanto el injerto cuando lo vamos a fijar y hacer el brocado de los orificios, y los Bissinger extra vienen junto al kit, que definirían la pistola junto con dos tornillos largos que nos permiten manipular el injerto. Listo, súper. ¿Puedo hacer una pregunta, Juan? Sí, claro. Adelante, doctor. Es una, tal vez de las diferencias que noté en ambas técnicas artroscópicas, la descrita por el doctor Boileau y la descrita por el doctor Lafosse, es el paso de la reparación del labrum glenoideo pues al final, ¿cierto? La reparación de Banca. Una pregunta para Gabriel sobre eso. De pronto nota que ese paso adicional, que es distinto pues a la técnica descrita por el doctor Lafosse, ¿tiene algún impacto en los resultados de los pacientes o hay algo que muestre que uno debería hacer la reparación del labrum, aunque también se pudiera hacer en la técnica abierta, pero creo que es más claro o más largo la experiencia y los seguimientos en la técnica artroscópica? Es buena pregunta. Yo creo que faltan elementos en la evidencia médica actualmente disponible como para poder responder la cabalidad. Yo creo que tal vez eh, el mayor tiempo de seguimiento de estas dos técnicas con mayor volumen de pacientes y tal vez en 10 años más podremos ver si en términos de artrosis en el largo plazo se va a reflejar una diferencia. Es muy prematuro todavía saberlo. Yo creo que, y es más que todo una creencia, es muy subjetivo, pero creo que le doy un valor muy importante porque de pronto uno ve pacientes que tienen buen labrum, buena cápsula, y es perfectamente reparable. Uno agrega propiocepción, uno agrega un estabilizador de tejidos blandos, digamos, que puede ser valioso en algunos pacientes con mayores factores de riesgo. Creo que mientras más estructura uno pueda reparar, debería al menos ser
ser mejor y así lo hago. Efectivamente hay casos y lo tengo tabulado en mi seguimiento de los pacientes en las variables intraoperatorias, que hay algunos donde efectivamente no se puede no se puede reparar el labrum, porque efectivamente nos pasa que de repente muchas luxaciones irreconstruibles. Yo creo que ya, Juan David Lacuti, la última pregunta como para finalizar, y que ahí la tiene de YouTube. Sí, yo quería contestar al doctor Álvaro Vanegas, agradecerle por seguir conectado en el webinar. Este doctor Vanegas pregunta si el injerto con acuoideo está mal posicionado o rotado, como mostró Gabriel en uno de los casos. ¿Es posible reposicionar el injerto o prefiere ya cambiar de técnica, hacer otro tipo de técnica de bloqueo óseo anterior, cuando eso ocurre con la técnica? No sé, Gabriel. Perdón, la pregunta es si está rotado el injerto. Está rotado. Si prefieres, pues hay posibilidad de reposicionarlo, o prefieres cambiar de técnica o lo dejas como está. Durante el intraoperatorio. Sí, intraoperatorio en la cirugía. Sí, bueno, efectivamente, con más experiencia actualmente, por eso que no tuve casos después de los 10 de rotación, efectivamente uno va adquiriendo la habilidad de poder usar todos los portales que hasta ese momento uno tiene como para poder desrotar el injerto y luego hacer la compresión para poder estabilizarlo. Además, el efecto de la reparación del Bankart, sobre todo el ancla de las 5, porque el injerto normalmente tiende a rotarse con la punta donde sale el tendón conjunto hacia lateral. Esa es la tendencia normal del injerto a rotarse. Entonces uno tiene que normalmente, antes de fijar, tiene que efectivamente derrotarlo y ahí hacer este tensado que describía Carlos, para poder estabilizarlo en esa posición. No tiene que hacerlo necesariamente. Y ahí es donde de repente puede ser difícil por el tiempo que uno lleva y por las habilidades que haya desarrollado. Pero una vez que uno logra hacer eso y después haciendo la reparación cápsulo-labral anterior-inferior, sobre todo, uno controla y evita, le genera un bloqueo ahí a la rotación del injerto que ayuda a que eso no se produzca. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ya por cuestión de tiempo, muchas gracias por participar en nuestro webinar. A Gabriela, a Daniel, a Carlos, a Juan David. Interesante. Siempre bienvenidos. Y bueno, esperemos que nosotros también comencemos a mostrar nuestra experiencia también haciendo por vía artroscópica este procedimiento de la Target. Los felicito y bueno, un placer verlos como siempre. Y a nuestros en YouTube y obviamente aquí por Zoom. Gracias por acompañarnos hasta ahora y bueno, hasta luego, que descansen. Gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos, David. Adiós. Chao, Daniel. Chao, chao, Gabriel, chao. Chao a todos. Chao, Daniel.